La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Buenas tardes a todos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Para los seres que comienzan a transitar el camino de retorno con un marcado compromiso evolutivo, no existen argumentos que justifiquen las guerras y el terrorismo. Para ellos, simbólicamente, cada manifestación de fuerzas en confrontación representa el estado de conciencia que hoy, como civilización planetaria, debemos trascender. La ambivalencia que como raza de superficie ofrecemos a la ley de purificación para su tratamiento, aquella mañana, en el hemisferio norte, quedó simbolizada como el derrumbe de una dualidad imposibilitada para seguir en pie en un universo en sutilización. Como dijimos el programa anterior, íbamos a leer la parte final del escrito de inicio que Gagliardo nos ofrece en Apuntes para el Camino número 3, donde se trata principalmente trabajo grupal evolutivo. Y esto también es un símbolo, ¿no es cierto? La ambivalencia que como raza de superficie ofrecemos a la ley de purificación para su tratamiento, aquella mañana, en el hemisferio norte, quedó simbolizada como el derrumbe de una dualidad imposibilitada para seguir en pie en un universo en sutilización. Nos presentamos quienes conducen este programa, Nakey Urak, y quien les habla, Guamaitlán, en la operación técnica Wionak. La conciencia y el cosmos, saliendo todos los lunes y viernes a partir de las 15 horas, por el Facebook del programa, La conciencia y el cosmos. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Para comunicarse con el programa, el contacto telefónico es +54 93 5484 09936 con WhatsApp. En estos encuentros pasamos extractos de estudios de Cosmosofía, grabados en vivo en distintos países y ciudades, a cargo de Daniel Gagliardo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Tema central que vamos a profundizar en el día de hoy. Atender lo urgente. Energía simbólica, el espiritismo. Son 3 temitas, por eso decíamos, ¿no? Lo de la energía simbólica, el símbolo de ese derrumbe que leímos al comienzo. Este primer bloque titulamos Mientras buscamos lo inservible, no hacemos lo necesario. Entonces una persona decía, teniendo en cuenta
que todos encarnamos. ¿Cómo sabemos que esta es nuestra última encarnación en esta dimensión? Y Daniel comienza diciendo, no vamos a saber nada porque no lo necesitamos. Escuchamos mientras buscamos lo inservible, no hacemos lo necesario. Teniendo en cuenta que todos reencarnamos, ¿cómo sabremos que es nuestra última reencarnación en esta dimensión? ¿Cómo sabremos que esta, en todo caso, sería nuestra última reencarnación en esta dimensión? No vamos a saber nada porque no lo necesitamos. Esto es lo que decíamos hace un rato. El ego está buscando a través de la razón cosas que no necesita. Como a veces no sabe que tiene que buscar y hay que buscar algo, se rasca la cabeza, pone cara de genio y dice, vamos por ahí. Y en realidad, el ego gasta una inmensa energía que podría utilizar realmente en lo que es necesario. Ninguno de nosotros, por ejemplo, necesita esa información. ¿Para qué podríamos necesitar esa información? No somos capaces de atender el eterno presente. Entonces, más que intentar saber si esta es o no nuestra última encarnación en un determinado ciclo, nosotros tendríamos que aprender a estar atentos para, más allá de si fuera o no la última encarnación, hacer aquí encarnados realmente lo que vinimos a hacer. Porque ese es el problema, no es saber si es la última o no, sino aprender a hacer lo que vinimos a hacer, lo que comprometimos. Entonces, cuando un ser se abre a vivir el eterno presente, se abre profundamente a ser guiado en la comprensión de lo que tiene que hacer, lo último que se le cruzaría es hacerse ciertas preguntas. No estamos despreciando la pregunta, por el contrario, la pregunta es muy valiosa porque nos permite hacer esta aclaración. No necesitamos saber nada de eso. Sin embargo, hay algunas doctrinas o algunos esquemas filosóficos, líneas filosóficas, doctrinarias o pseudo-religiosas que hacen una apología de esto, de intentar descubrir si dentro de la rueda kármica esta es o no nuestra última encarnación. Incluso dan recetas de qué tendríamos que hacer para romper con la rueda kármica, para romper con la rueda encarnatoria. Y en realidad eso es tóxico. Porque mientras nosotros estamos intentando predisponernos para algo que no sabemos si tenemos realmente condiciones, aquello para lo cual realmente tenemos condiciones, por eso la vida interna nos ofreció esa planificación y cumplirla, no se cumple, no se hace. Porque esa es la verdad. Nos estamos ocupando de algo que realmente no sabemos si tenemos condiciones. A ver, para que un ser interrumpa la rueda kármica, la rueda de encarnaciones, o para que directamente pueda ser trasladado, migrado hacia la regencia de la ley evolutiva superior, que es hacia donde se dirige la conciencia cuando termina su relación con la ley de karma, tiene que haber todo un proceso evolutivo muy particular. Las conciencias que están cerca de esa posibilidad no les interesa nada saber cuándo va a pasar, absolutamente nada. Porque saben que toda la energía que están intentando colocar en algo que inexorablemente va a ocurrir cuando tenga que ocurrir, por más que ellos sepan o no si va a ocurrir, el ser tiene que aprender a atender lo urgente. Y lo urgente es aquello que no fue atendido y que forma parte de nuestra planificación interna y que de ser cumplido es la verdadera asistencia al plan evolutivo. Nadie necesita para asistir al plan evolutivo informaciones que tienen más que ver con la curiosidad compulsiva con la cual algunos de nosotros fuimos desenvolviendo nuestra vida, que la capacidad de discernir respecto a lo necesario y a lo innecesario. Ninguno de nosotros necesita informaciones innecesarias. Alguna vez acá en Rosario, como en otros lugares, dijimos que hay una gran mentira con la cual la humanidad carga satisfactoriamente, que es esto de que el saber no ocupa lugar. Esa gran mentira, muchas veces lo dijimos acá en Rosario y en otros lugares, el saber ocupa lugar y es tóxico, sobre todo cuando aquel saber o aquella información no nos sirve para nada.
coloco mi conciencia ante el ejercicio de dar vuelta a una cosa que la estuve buscando, la rebusqué, la deseé, estaba obsesionado con eso y la tengo y le doy vueltas porque ahora la tengo. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? Y encima, este mal terrible, endémico que es el apego en la humanidad, hace que reconocer humildemente que estuve malgastando energía en buscar algo que no me hacía falta, me juegue en contra, porque la gente con ese apego o con la falta de humildad de decir, bueno, finalmente lo tengo, no sirve para nada, y tirarlo. Por lo menos trabajar rápidamente, dinámicamente, en sentido contrario al error. Tampoco hacemos eso, porque vamos a tener que justificar ante nuestro propio ego y a veces ante el ego de otros, por qué algo que estuve buscando con tanto énfasis no me sirve para nada. Y voy a tener que, insistimos, reconocer que mientras estuve buscando lo inservible, lo que necesitaba hacer no lo hice. Mientras estamos intentando predisponernos para algo que no sabemos si tenemos condiciones, aquello para lo cual sí tenemos condiciones, por eso la vida interna nos ofreció esa planificación, no se cumple, no se hace. Las conciencias que están cerca de la posibilidad de salir de la rueda de encarnaciones, no les interesa nada de saber cuándo va a pasar eso, porque saben que tienen que atender lo urgente y que es lo que no fue atendido y forma parte de nuestra planificación interna. Y de ser cumplido es la verdadera asistencia al plan evolutivo. Decimos la última frase de Daniel: mientras estuve buscando lo inservible, lo que necesitaba hacer, no lo hice. Y eso va para mucho. Acá hablaba de la rueda de encarnaciones, pero ¿cuántas veces estamos paveando por la vida
desoyendo realmente qué es lo que tenemos que hacer. Grupos de trabajo interno en Argentina, Córdoba, Capilla del Monte y Córdoba, Villa Giardino. En Buenos Aires, en Cava, Gran Buenos Aires, por el oeste y por el sur. También en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Los Cardales, de Mar del Plata y de Bahía Blanca. En la provincia de Chaco, en Resistencia. Entre Ríos, Concordia. Santa Fe, en Casilda, Rosario y Santa Fe. Pasamos ahora a otro país vecino como es Uruguay, el grupo de Montevideo y Ciudad de la Costa. Y si nos vamos para Europa, en Portugal hay varios grupos, en Bulgaria hay varios grupos. Y también la tercera semana de cada mes a las 16 horas por Skype hay una profundización de este nuevo conocimiento en Bulgaria a cargo de Elizabeth Doran y con asistencia de Sashka Toncheva. Entonces, si ves la posibilidad de conectarte con algún grupo, de participar, de darle a alguna persona, entra a los Face de cada grupo, que son muy sencillos, Uxim y la ciudad, y conéctate con su coordinador que te van a remitir. Presentamos este segundo bloque del tema central del día de hoy, atender lo urgente, energía simbólica, el espiritismo. Este segundo extracto está titulado Energía simbólica, lenguaje de síntesis. En el estudio hacen una pregunta en la cual preguntan si estos síntomas tan notables son señales del fin de nuestra civilización. A lo cual Daniel responde: son señales de acontecimientos que escalonada y gradualmente van a llevar a nuestra civilización y a la actual condición kármica del planeta al agotamiento. Entonces escuchamos energía simbólica, lenguaje de síntesis. Aquí nos dicen si estos síntomas tan notables son señales del fin de nuestra civilización. Estos síntomas tan notables son señales de acontecimientos que escalonadamente y gradualmente van a llevar a nuestra civilización al agotamiento, como del mismo modo van a llevar a la actual fase del planeta, sus condiciones kármicas, también al agotamiento. Ese agotamiento se conoce en este tipo de filosofía como final de la transición planetaria, ápice de la transición planetaria, ápice o finalización de la purificación planetaria. Algunas personas tienen la capacidad de decodificar simbólicamente una cantidad de energías que se presentan en su vida. Cada elemento es una energía, un símbolo es una energía. Y los símbolos no tienen límite. En realidad los símbolos son configurados por la energía acorde a nuestras limitaciones o a nuestros alcances simultáneamente. Nuestro alcance y nuestra limitación es lo que le brindan el parámetro, la energía para operar simbólicamente sobre nosotros. Lo que llamamos señales están hechas a la medida del receptor. La inteligencia cósmica es precisamente eso, inteligente. Entonces, existe una cantidad, un flujo de señales, de símbolos continuamente puestos a disposición de la humanidad. Está en nosotros abrirnos a esa energía simbólica. No necesitamos saber cuál va a ser la fecha donde ocurra eso. Recordemos que eso es inservible. No necesitamos ciertos detalles con los cuales distraernos. No necesitamos fenomenología que motive nuestro cuerpo emocional para que a través de la motivación emocional y sentimental nosotros digamos sí, estamos ante el borde de una gran catástrofe. No necesitamos nada de eso. Necesitamos estar ante las señales abiertos a la energía que nos brinda, a la energía que las conduce, a la energía que les dio la identidad vibratoria que ellas nos pueden ofrecer. Y entender que en esas señales, en ese lenguaje simbólico, que es el más sintético de todos los lenguajes, está presente nuestra alma, está presente nuestra mónada, nuestro espíritu. Por más que el cosmos sea el que motoriza una señal, el cosmos en ese poder de síntesis
en ese poder de unicidad y de complementariedad, hace que nuestra alma, nuestra conciencia espiritual, el poder cósmico de la jerarquía se encuentren presentes en las señales. Entonces, cada uno de nosotros tiene un trabajo para realizar ante esos símbolos. Los símbolos son configurados por la energía, acorde a nuestras limitaciones y a nuestros alcances simultáneamente. Está en nosotros abrirnos a esa energía simbólica y entender, en ese lenguaje sintético, que está presente en nuestra alma, nuestra mónada. El cosmos, en ese poder de síntesis, hace que nuestra conciencia espiritual y el poder cósmico de las jerarquías se encuentren presentes en esas señales. Vamos a un silencio bajo formato musical. Por siempre, autor-intérprete Wionek.
programas radiales de la conciencia y el cosmos. En Los Cardales, todos los miércoles de 22 a 23 horas, por www.radioloscardales.com.ar. Conducen el programa Miriam Ser, Alexis Sodero y Magalí Zunino. Rosario, los jueves de 17 a 18 horas, saliendo por www.latina945.com.ar. Conduce el programa Fabricio Frati. En Santa Fe, los viernes de 18 a 19 horas, por www.931.com.ar. Conduce el programa Marta Siebenvis. Y en Portugal dio comienzo el programa de la conciencia y el cosmos, saliendo una vez por mes, por la página del Facebook de Portugal, facebook.com/uximpt, y el blog de Uxim Portugal, uximptwordpress.com. Bloque número 3 de este tema central: atender lo urgente, que ya lo tratamos; energía simbólica, que empezamos a tratarlo en el bloque anterior y continuamos ahora; y en los dos últimos bloques vamos a tratar sobre el espiritismo. Este programa, como los dos anteriores, fuimos obteniéndolos del estudio que Gagliardo diera el 15 del 9 del año pasado, 2019, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Como dijimos, este es el tercero de los 5 programas que pudimos hacer con ese estudio. Este tercer bloque, que es continuación del anterior, lo titulamos ¿Compartir o no la energía simbólica? Estamos ante un umbral. Gagliardo continúa diciendo: por más que alguno de nosotros sintonizara esos símbolos y comprendiera el mensaje que ofrecieran a su conciencia, debe el ser estar atento para no actuar compulsivamente en intentar compartir con los otros lo que percibió simbólicamente. Y también nos va a mencionar un tema que fue tratado muchísimo en Rescatados, Evacuados y Migrados. Lo colocamos en forma especial, que se va a tratar esto, no en profundidad, pero sí se va a tratar, porque tal vez alguna persona está por primera vez escuchando el programa y aparentemente no tendría asidero participar de este bloque que hablábamos de energía simbólica, pero estamos ante un umbral y ese es el tema: rescatados, evacuados y migrados, que también va Daniel Gagliardo a tratar. Escuchamos entonces: ¿compartir o no la energía simbólica? Estamos ante un umbral. Por más que alguno de nosotros sintonizara esos símbolos y comprendiera el mensaje que esos símbolos le está ofreciendo a su conciencia, debe estar atento para no actuar compulsivamente en intentar comunicar o compartir con los otros lo que él percibió simbólicamente. El mismo símbolo, al actuar sobre la conciencia, podría llegar a revelarle que esa información debe ser compartida, pero que él debe estar atento para aprender a ser dirigido en la revelación de con quién o con quiénes debería compartir esa energía simbólica. No tornarnos compulsivos. Tener una información es una gran prueba de custodia. Cuando un ser recibe una información respecto a esto, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir con nuestra civilización? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el contexto general de este universo planetario? Tiene que tornarse un guardián. Por eso recibe la información de un modo que no es convencional, de una manera que no es convencional, con una intensidad que no es convencional, porque supuestamente tiene el potencial para tornarse un guardián, un custodio de esa información. Entonces, profundizar esta situación terrestre involucra tener el discernimiento para irradiar o compartir esta energía con quienes realmente nos se han mostrado que están preparados para formar parte de una cadena de comprensión y discernimiento, que es una de las formas de servicio que algunas minorías en el contexto de esta humanidad van a tener que ensayar y sostener. Entonces, claro que estamos ante un umbral. Cuando termine esta transición planetaria, cuando termine el ápice de esta purificación,
Se va a dar una operación de rescate de conciencias de todos los reinos en la superficie de la Tierra. Rescate, migraciones, evacuación. Algunos seres van a ser migrados a universos más primitivos, otros van a ser rescatados y llevados a universos más elevados, otros de los rescatables, que son de la categoría de los evacuados, una vez que sean rescatados y las condiciones terrestres sean otras, ya reimplantado el equilibrio planetario bajo ley evolutiva superior, el que tiene esa categorización de evacuado va a ser reinstalado en el planeta. No solo es un ser rescatable, sino que luego de ser evacuado va a retornar. Entonces, está todo previsto por la inteligencia cósmica universal para que cada quien pueda ser colocado, pueda ser realmente puesto en el contexto para el cual está preparado en base a su respuesta evolutiva. Algunos no pudieron responder, van a ser migrados a esos universos más primitivos. Pero hay un 10% de esta humanidad aproximadamente que va a ser colocado en condiciones evolutivas superiores, superlativas. El mismo símbolo podría llegar a revelarle a la conciencia que esa información debe ser compartida. Antes también Daniel decía que no debe ser compartida. Y acá dice que también le puede revelar que sí es compartida, pero que tiene que estar atento para ser dirigido en la revelación de con quién o con quiénes debería compartirla. El abanico es amplio. También nos decía, debe ser el ser un custodio de esa información. Involucra tener discernimiento para irradiar o compartir esa energía con quienes realmente nos sea mostrado. Y por último decía, estamos ante un umbral. Cuando termine esta transición planetaria, se va a dar una operación de rescate de conciencias de todos los reinos en la superficie de la Tierra. Y es ahí donde nos habló de rescatados, evacuados, migrados. No lo vamos a repetir porque está muy clarito. Si alguien lo quiere profundizar, puede volver a escuchar entonces este bloque número 3. Traducciones en búlgaro, portugués, inglés, en papel y digital. Tenemos los libros de Gagliardo, Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa,
La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Y también la colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, donde tratamos los temas la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio, que en estos idiomas se ha hecho un compendio, un solo libro. Si necesitas ese material en cualquiera de los idiomas, entonces remitirte a los Facebook de Cosmosophy UXIM for English Speakers, UXIM Portugal, en caso de portugués, o UXIM Bulgaria, en caso de necesitar ese material en búlgaro. Los coordinadores te van a poder remitir. Redes. Los Face oficiales. Tenemos UXIM, Centro de Servicio Planetario. Luz del Valle, literatura y audios para el nuevo ciclo. Daniel Gagliardo, sitio oficial. La conciencia y el cosmos. Cosmosophy UXIM for English Speakers. UXIM Brasil. Y todos los grupos que mencionamos antes también tienen sus Facebook. Entonces podés conectarte, navegar, compartir y trabajar también con ellos, ¿no es cierto? Ver cómo se expresa cada grupo y ser parte de esa cadena. En Instagram, siempre colocando @primero, UXIM Cosmosofía, UXIM Montevideo, UXIM Rosario, UXIM Capilla del Monte, Daniel_de_UXIM. YouTube, el canal UXIM en YouTube, que es UXIM Cosmosofía, audios y videos. Hay mucho material, hay muchos estudios que duran 1 hora, 1 hora y media o más también. Y hay muchos videos temáticos extraídos de esos estudios que se pueden ver, están a disposición. Estos programas también están subidos a YouTube como al Facebook de la Conciencia y el Cosmos. Twitter, @UXIM Cosmosofía. El tema central de hoy, atender lo urgente, energía simbólica y el espiritismo. Este cuarto extracto está titulado El espiritismo. Daniel Gagliardo responde a una pregunta del público. ¿Qué es el espiritismo? Y si cuando un ser desencarna, los familiares desencarnados van a su búsqueda. Otro tema que se tocará es el ego en el plano astral y mental. Daniel responde, el espiritismo es un conjunto de doctrinas. Entonces escuchamos el extracto del espiritismo. Aquí nos preguntan qué es el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Y también nos preguntan sobre lo que ocurre cuando algunos seres desencarnan. Nos preguntan si los familiares que desencarnaron van a ir a la búsqueda de este ser que desencarna. El espiritismo es una doctrina o es un conjunto de doctrinas que podrían denominarse espíritas, porque hay líneas de espiritismo que son prácticamente divergentes, como el espiritismo basilio y el espiritismo kardeciano. El espiritismo kardeciano guardaba una cierta meticulosidad en el estudio de lo que ocurría en el plano astral y la incidencia o influencia de esas entidades en quienes podían estar encarnados, mientras que el espiritismo basilio tiene la condición de hacer hincapié preponderantemente, más que del estudio, del ejercicio práctico de la mediumnidad. Entonces, la supervivencia de la conciencia después de la muerte para la humanidad era algo generalmente fantasioso, inexplicable o directamente una ridiculez. A través de la experiencia que ofreció el espiritismo en unos pocos siglos, la humanidad grabó, tanto en el consciente como en el subconsciente, que por encima del cuerpo físico había otras realidades, que había otros patrones de existencia. Y el espiritismo fue hablando gradualmente y fue mostrando en la medida que pudo y con los métodos a su alcance que existía un plano astral donde la conciencia sobrevivía a la muerte física.
Lo que no le quedó muy claro y que no solía describir es que por encima del plano astral existía un plano aún de una categoría vibratoria superior, que era el plano mental, hacia el cual también se dirigía la conciencia cuando desencarnaba. Pero el espiritismo siempre hizo hincapié en el plano astral, en el plano intermedio del contexto kármico de la tridimensión. Entonces, sirvió para esto. En la actualidad, el espiritismo está básicamente totalmente desactualizado. Quienes practicaran espiritismo tienen que estar atentos, tienen que estar alertas, porque actualmente seguir teniendo algunos conceptos que el espiritismo da absolutamente por cierto, ya no colabora con la expansión de la conciencia y la comprensión de la realidad subjetiva. Una de las fallas o de las fisuras más grandes que tiene el espiritismo es decir que en el plano astral están los espíritus desencarnados. El espíritu está en otro plano, no se encuentra en el plano astral. En el plano astral se encuentra transitoriamente, y en el plano mental, después de que muere el cuerpo físico, transitoriamente, de un modo que podríamos llamar actualmente casi fugaz, el ego. El espíritu nunca desciende de su nivel, el alma tampoco. Daniel nos decía, a través de la experiencia que ofreció el espiritismo, grabó tanto en el consciente como en el subconsciente que por encima del cuerpo físico había otras realidades, que existía un plano astral donde la conciencia sobrevivía a la muerte física, no teniendo claro que, por sobre encima de ese plano, había otro plano, de una categoría vibratoria superior, que era el plano mental, hacia el cual también se dirigía la conciencia cuando desencarnaba. En la actualidad está totalmente desactualizado y no colabora con la expansión de la conciencia. Y tenemos que tener en claro, ¿no?, que el espíritu nunca está en el plano astral, porque el espíritu es lo que nosotros llamamos la mónada, que está por encima del alma, o sea, es un plano superior que está bajo ley evolutiva superior. En cambio, el plano mental, el plano emocional y el plano físico etérico está bajo ley de karma. Y solo el ego, transitoriamente, hace su pasaje por el plano astral y se dirige hacia el plano mental luego de estar desencarnado en el plano físico. O sea, es un pasaje transitorio y en estos momentos fugaz, porque se están juntando todas las mónadas para ir hacia su lugar evolutivo correspondiente. Lo que pasa es que el espiritismo confundía espíritu con ego. Exacto. Ahí está la confusión. Por eso hoy profundizamos en esta nueva filosofía, es una ampliación. Bueno, vamos a un silencio bajo formato musical. Libres. Autor e intérprete Oknomao. Les pedimos a los hijos les cantamos a los hijos les rogamos a los hijos a esos corazones rígidos dejen
aflore lo oculto. Dejen que aflore lo oculto. ¿O es acaso que ya no? En el corazón del amor justo dentro del amor. No tengan miedo, digan sí. No tengan más miedo, hagan sí. Literatura digital y en papel de Daniel Gagliardo. Libros en castellano. Mensajeros del fuego. Alimentación evolutiva. Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino. Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz. Versículos de instrucción profética. Colección cuadernos La luz del peregrino. La entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Apuntes para el camino, del 1 al 3. Cuadernos de notas, del 1 al 5. Todos se encuentran disponibles en www.amazon.com. Para informes, contactarse a consultas@luzdelvalle.com.ar. En Facebook, por la tienda Luz del Valle, Literatura. Audios y videos para el nuevo ciclo. En Mercado Libre también puedes encontrar la literatura de Daniel Gagliardo, buscando por autor, por obra, por filosofía espiritual o espiritualidad o filosofía. UPSIM, estudio y difusión de la cosmosofía. Encuentros con Daniel Gagliardo, miércoles y sábados a las 16 horas. Ingreso desde las 15 a 15:30 horas. Esto cuando finalice la cuarentena. Distintas temáticas son tratadas profundizando en este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Daniel Gagliardo espontáneamente da tratamiento a las consultas aportadas por todas las personas que acceden a estos encuentros, en búsqueda del tan necesitado acercamiento interior. Existe un sistema vehicular gratuito todos los sábados 14:30 horas. En la Plaza San Martín de Capilla del Monte, en el sector comprendido desde el Banco Provincia hasta la Hostería Núñez, frente a la Calecita. Los días miércoles no existe ese servicio vehicular. En caso de decidir acercarse por sus propios medios, UPSIM está ubicado en Ruta Provincial 17, kilómetro 7, camino a Ongamira, Quebrada de Luna, Charbonnier. Estamos a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Para estadías en el centro, solicitar reservas con la mayor antelación al +5 49 3548 564874 con WhatsApp o al correo upsim@upsim.org.ar.
Recordamos que no existe cobro de aranceles. La totalidad de lo brindado, incluyendo alimentos y hospedaje, es absolutamente gratuito. Último de los bloques del programa de hoy es continuación del anterior y lo titulamos, un poquito adelantamos en el bloque anterior, lo titulamos La confusión del espiritismo. Gagliardo dice: para que tengamos idea de nuestra constitución interna, tenemos 7 niveles de conciencia y cada uno de ellos somos nosotros. Y también nos va a hablar sobre desencarnar en esta transición actual terrestre. Parece un poquito complicado lo que va a hablar de estos 7 niveles, pero eso nos va a dar la magnitud de qué es realmente que somos nosotros. Que a veces decimos, bueno, sí, somos acá un cuerpo físico, hablo, pienso, siento, pero somos mucho más que eso. Y eso también fue el valor del espiritismo, pero también ha tenido confusión. Fue muy importante el espiritismo en esos momentos. El tema es cuando lo seguimos trabajando o adhiriendo a esa forma. Entonces, esto que va a decir ahora Daniel, que va a ser un poquito complicado a lo mejor si lo escuchás por primera vez, pero no te preocupes, volví a escuchar el audio y lo vamos a ir comprendiendo. Escuchamos la confusión del espiritismo. Para que tengamos idea de nuestra constitución interna, nosotros tenemos 7 niveles de conciencia, 7 niveles que nos constituyen. Esos 7 niveles, cada uno de ellos somos nosotros. Lo que ocurre es que por una cuestión de disfunción, de sintonía y alineación, la personalidad y el ego no perciben los 4 niveles superiores de la constitución de la conciencia. Están tan identificados con el mundo tridimensional que se les hace prácticamente imposible reconocer que existe una vida interna, una vida supramental. Entonces, nosotros somos, en el nivel más elevado de nuestra conciencia, partícula divina. Ese somos nosotros, el hombre cósmico. Ese es el verdadero hombre cósmico divino, el regente, como se le suele llamar, el avatar, la octava mónada, el futuro avatar, el avatar potencial. Por debajo está el espíritu, que es la herramienta directa de esa conciencia divina. Ese espíritu se denomina mónada en este ciclo. Por debajo de esa mónada está lo que se llama el traje de luz o el cuerpo de luz, que es la herramienta que utiliza la mónada para hacer sus experiencias cósmicas. Por debajo de ese cuerpo de luz, que es el plano intermedio, el punto de inflexión, que es lo que se llama el campo intuitivo, está polarizada el alma. Y por debajo del alma está realmente el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. El espiritismo dice que entre el cuerpo mental y el cuerpo físico están los espíritus desencarnados, mientras que los espíritus y el alma están en planos superiores. El espiritismo confunde, lamentablemente para poder entender la realidad subjetiva, confunde el ego desencarnado con el alma. Entonces, a partir de esa confusión se produce un estancamiento, porque en esta actual transición terrestre, en cuanto un ser desencarna, existe un conjunto de entidades, de jerarquías, de inteligencias, de energías que acompañan la conciencia desencarnada para poder reunirse con una cantidad de conciencias bajo ley de afinidad que van a tener el mismo destino cuando llegue el ápice de la transición. Cada ser que hoy desencarne no tiene posibilidad de encarnar con estas mismas condiciones y este mismo código genético aquí en la Tierra. Automáticamente es acompañado por estas jerarquías, por estas inteligencias, para reunirse grupalmente en términos cósmicos con seres que van a tener el mismo destino, que van a ser conducidos en el futuro, cuando termine la transición, a la misma experiencia evolutiva. Entonces, internamente, existen gran cantidad de grupos, una inmensa cantidad de grupos, y cada ser que va desencarnando va ligándose a uno de esos grupos o es conducido específicamente a un nivel de conciencia, a un plano, a un nivel, una dimensión, que específicamente se torna receptora hasta el momento de finalmente llevarlo al destino cósmico con el cual tiene que encontrarse. Entonces, el espiritismo sirvió
pero ya hoy tiene un alcance limitado. Algunas personas pueden necesitar pasar fugazmente por el espiritismo, tal vez porque las ayude para comprender que existe algo más atrás del cuerpo físico, después del cuerpo físico, después de la muerte física. Pero hay que estar atento para soltar eso, para no apegarse y seguir hacia adelante, entendiendo algunos aspectos de las leyes cósmicas y espirituales que hoy de una manera renovada están siéndonos ofrecidos. Por una cuestión de disfunción de sintonía y alineación, la personalidad y el ego no pueden percibir los 4 niveles superiores de la constitución de la conciencia. Están tan identificados con el mundo tridimensional que se les hace prácticamente imposible reconocer que existe una vida interna, supramental. También nos decía, el espiritismo confunde el ego desencarnado con el alma y a partir de esa confusión se produce un estancamiento. Sirvió, pero hoy tiene un alcance limitado. Hay que estar atento para soltar eso y seguir hacia adelante entendiendo algunos aspectos de las leyes cósmicas y espirituales que hoy, de una manera renovada, están siéndonos ofrecidas. Muy claro, si algo nos queda lo podemos volver a escuchar, pero está muy claro. Hay personas que tienen todavía alguna tendencia de conectarse con, tal vez tengan una fisura astral, allá cada uno con lo que vaya percibiendo que le pasa, pero sepa que si está conectándose con este nuevo conocimiento, todo sirvió, como decía Gagliardo, pero no en estos momentos. Entonces, si siente una atracción fundamental con eso, una necesidad de ayudar al otro a través de esto, pero sabe que ya no va, rechace, busque sintonía, alineación de los cuerpos, sintonice su alma, rechace eso, rechace. Por un designio profundo de las leyes universales, conociendo nuestro interior, se nos revelará el carácter infinito de la existencia única de la que formamos parte. Y así nos despedimos hasta el próximo programa, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.